Muy buen día, estamos pasando buen tiempo el día de hoy. Estamos contentos de estar aquí juntos. Yemima y yo estamos muy felices de poderles ver. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la influencia que podemos tener en nuestra comunidad siendo una iglesia viva. Today we're going to talk about the influence of a living church. Por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, manténganlas abiertas ahí y permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar de la palabra del Señor? Saben, creo que todos queremos tener una buena reputación. We all want to have a good reputation. Tener una buena reputación es súper importante, es esencial en caso de que tengamos o de que anhelemos tener éxito en la vida, en nuestra vida social, en nuestra vida económica, en fin, cualquier área de nuestra vida, inclusive en nuestra vida espiritual. La reputación es la opinión que las demás personas tienen de nosotros. Eso es muy importante notarlo, porque muchas veces nosotros desarrollamos nuestra propia reputación y la exponemos allá pretendiendo y queriendo que la gente la abrace y la reciba, pero en realidad esta reputación tiene que ver con la opinión de los demás con respecto a nosotros. Nosotros como creyentes necesitamos tener una buena reputación, eso es indudable. Si anhelamos, si deseamos que quienes nos rodean, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, escuchen el mensaje que queremos compartirles y crean que nuestra fe es auténtica, indudablemente necesitamos tener buena reputación delante de ellos. We all need to have a good reputation, especially if we want those around us to hear our message and take our faith seriously. Pero esa reputación no solo aplica a nosotros como individuos. Esta reputación aplica inclusive a nosotros como iglesia, se extiende a cada iglesia local. Sabes, cada iglesia local tiene su propia reputación. Every local church has its reputation. Nosotros tenemos la nuestra. Las personas que han tenido contacto con nosotros tienen su opinión con respecto a nosotros. No sé cuántas personas serán aquí en Escondido y en el Condado Norte que han tocado parte de la vida de nuestra iglesia, que han venido, que te han conocido, que conocen lo que hacemos. No sabemos qué clase de opinión ellos tengan. Podemos estar seguros que tal vez va a haber algunos que van a hablar muy bien de nosotros, pero quizás habrá otros que no tanto. Al final, lo más importante para nosotros es pertenecer a una iglesia viva, ¿sí o no? We all want to belong to a living church. Todos queremos ser parte de una iglesia que sea dinámica, que sea servicial, pero sobre todo que esté comprometida con Dios, que esté comprometida con su palabra y que esté comprometida con su misión en el mundo. Eso es lo que queremos como discípulos de Jesús. Hace un par de años, en una convención de iglesias en Alemania, un joven teólogo de la Universidad de Viena organizó un servicio de adoración artificial. En la reunión participaron más de 300 líderes religiosos en un tiempo de oración, en cantos de alabanza y escuchando un mensaje de la palabra de Dios, preparados casi en su totalidad con la ayuda de inteligencia artificial. Durante el servicio, el bot ChatGPT usó 4 avatares humanoides quienes dirigieron el servicio desde una pantalla. Al terminar, aunque el contenido del servicio fue muy sólido, la mayoría de los asistentes coincidieron en que el servicio carecía de vida.
pues no había ninguna clase de emoción o de interacción de parte de estos avatares con la audiencia. ¿Sabes? Yo creo que tristemente esta es la misma clase de percepción que muchas veces las personas a nuestro alrededor tienen de la iglesia del día de hoy. Y no estoy hablando con respecto al uso de la tecnología, sino con respecto a nuestra falta de amor, de compasión e interés por las personas de allá afuera. Porque estamos obsesionadísimos con nosotros mismos, que casi en algunas ocasiones nos hemos convertido en una especie de club social. Pero no hay interés por las personas que no están aquí. Mis hermanos, nosotros queremos ser una iglesia viva. We have to be a living church. Y una iglesia viva refleja a Jesús. Eso es lo que hace una iglesia viva. Una iglesia viva refleja el carácter y refleja los intereses, refleja la agenda y las motivaciones de Jesús. Y solo siendo esta clase de iglesia es como vamos tú y yo a poder demostrar el amor de Dios. Es como vamos a poder modelar una fe que es auténtica y sincera. Y es como vamos a poder alcanzar, escucha bien, es como vamos a poder alcanzar a nuestras familias. Es como vamos a poder alcanzar a nuestra comunidad. Después de haber estudiado la condición de las primeras 4 iglesias a quienes fue dirigida originalmente la carta o el libro de Apocalipsis, nos hemos dado cuenta de cómo cada iglesia local tenía una diferente reputación. La iglesia de Éfeso, si recuerdas, era una iglesia que carecía de amor. La iglesia de Esmirna era una iglesia que había sido perseguida, que estaba siendo perseguida. Sin embargo, era una iglesia fiel. La iglesia en la ciudad de Pérgamo era una iglesia tolerante con las prácticas paganas e inmorales de su alrededor. Y la iglesia de Tiatira tenía un gran pasado. Oh, cómo se alegraban por lo que habían hecho en el pasado, y aún el Señor se lo celebra. Sin embargo, tenían un presente muy pésimo. Ahora veremos a una iglesia que tenía otra clase de reputación. Vamos a ver a una iglesia que tenía la fama de estar viva, sin embargo, estaba muerta. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Sardis. We'll look at a church that had a reputation of being alive, but it was actually dead. En el primer verso de Apocalipsis, capítulo 3, vemos que dice la escritura lo siguiente. El Señor Jesucristo a Juan le dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Como puedes ver, Jesús le habló a esta iglesia con la autoridad de aquel sobre quien posa el Espíritu Santo de Dios, y aquel que tiene autoridad inclusive sobre los líderes de la iglesia. Para hablar de la condición de la iglesia de Sardis, muy interesantemente el Señor Jesucristo utilizó parte de la historia de esta ciudad. Y es que la historia que el Señor Jesucristo sabía que cada ciudadano de la ciudad de Sardis tenía en mente era una historia muy trágica, una historia que había pasado hace unos 600 años, en el año 550, alrededor de esa fecha antes de Cristo, en donde el imperio persa se presentó delante de la ciudad de Sardis para buscar atacarla y conquistarla.
Esta ciudad estaba increíblemente amurallada en lo alto de una montaña, y esta ciudad era impensable para los habitantes de Sardis que fuera derrotada. Pero después de atacar estas murallas de esta ciudad por un par de semanas sin éxito alguno, de repente uno de los exploradores del ejército persa se dio cuenta que un soldado de Sardis empezó a bajar una llanura, un camino secreto, porque se le había caído su casco. Y así como bajó por ese camino secreto, así subió pensando que nadie lo había visto. Esa misma noche, un grupo de soldados persas se fueron, subieron por ese camino escondido, treparon las murallas, saltaron al otro lado, abrieron las puertas por dentro de la ciudad, y el ejército persa llegó y conquistó toda esa ciudad. En otras palabras, la ciudad de Sardis había sido conquistada. Había sido conquistada, ¿sabes por qué? Porque se había quedado dormida. Cuando llegaron estos soldados persas a asaltar las murallas, se dieron cuenta que no había ni un solo vigilante despierto, porque para ellos era impensable que nadie jamás se fuera a atrever a cruzar esas murallas, porque era imposible en sus mentes. Cuando menos pensaron, el enemigo ya estaba dentro, porque ellos estaban haciendo la mimi. Ellos estaban durmiendo. ¿Lo puedes creer? Ahora, usando esta historia trágica como contexto, Jesús le dijo lo siguiente a la iglesia de Sardis: conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Jesús conocía muy bien la condición de esta iglesia. Jesús conocía muy bien la condición de liderazgo de esta iglesia. Así como tú y yo tenemos que reconocer que conoce cuál es nuestra misma condición. La iglesia de Sardis presumía tener una muy buena reputación, una reputación impecable, siempre con una sonrisa en la boca, siempre de buen ánimo, siempre pretendiendo que todo está bien. Sin embargo, estaba espiritualmente muerta. El problema es que al Señor no lo vamos a engañar. Podemos engañar a cualquier persona, podemos engañar al mundo entero, pero al Señor Jesucristo no lo vamos a poder impresionar con una reputación artificial. We won't ever impress our Lord with an artificial reputation, porque el Señor conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que está detrás de esa pretensión. Él sabe lo que realmente pensamos de las demás personas, a las que superficialmente les sonreímos. Él sabe lo que estamos maquinando. Él sabe de dónde venimos y a dónde vamos. A Él no lo podemos engañar. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, así como conoce también nuestro corazón colectivo. Di conmigo: colectivo. Él sabe exactamente de qué se trata Emmanuel Faith en español. Él sabe exactamente de qué se trata esto que estamos haciendo tú y yo. Podemos decir que se trata de una cosa, pero el Señor sabe realmente de qué se trata nuestra iglesia. Por eso, en lugar de pretender, vivamos para cumplir el sueño de Dios. Muchas veces, aún como cristianos, queremos cumplir nuestros propios sueños, pero con una pizca de espiritualidad. Ahora hacemos nuestros sueños del pasado versión cristiana.
Seguimos todavía con nuestras ideas del pasado, pero ahora con un poquito de espiritualidad. Pero tú y yo ya no existimos para cumplir con nuestros sueños, mi hermano, mi hermana. Tú y yo ahora existimos para cumplir con el sueño de Dios. Y el sueño de Dios tiene que ver con redimir a la humanidad. We exist to fulfill God's dream of redeeming humanity. Tú y yo ya no existimos para que se cumplan nuestros sueños y nuestras ilusiones. Ahora existimos para cumplir, como dice la banda Un Corazón. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. ¿Sabías que Dios tiene sueños? Y que esos 8 billones son las personas que viven en este planeta actualmente. ¿Sabías que Dios ha ideado un plan magistral, motivado por amor, para que las personas conozcan a Cristo Jesús? Pero con una reputación falsa no vamos a brillar. Nadie va a poder ver nuestra verdadera intención y nuestro verdadero corazón. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Sardis en el verso 2. Di conmigo, despierta. Dale un codazo al que está a tu lado y dile, ya despierta. No viniste a dormir a la iglesia. Despierta. O dile en inglés si no entiende, wake up. Para otra, tómate un Red Bull antes de venir a la iglesia. Despierta. Jesús quería despertar a Sardis para que volviera a tener una influencia espiritual sobre su ciudad. Eso es lo que el Señor quería para esta ciudad. Pero esta gente de esta congregación tenía un mejor plan. Para ellos es, si podemos mantenernos en una condición en donde no le causemos ningún conflicto a los ciudadanos de esta nación, ni a los líderes políticos y religiosos de esta nación, si podemos confabularnos con ellos, si podemos permitir que ellos nos vean a nosotros como gente que vive igual que ellos, entonces win-win, entonces ya la armamos. Pero eso no es lo que el Señor quería para ellos, y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Jesús quería despertar a esta iglesia. Y creo que lo mismo nos dice a nosotros, Emmanuel Faith en español, despierta. Despierta. Durante esta semana he estado orando para que el Espíritu de Dios despierte en nuestros corazones para comenzar a vivir y ver el sueño de Dios para nuestra congregación. El sueño de Dios tiene que ver con salvación. El sueño de Dios tiene que ver con redención. El sueño de Dios tiene que ver con vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el sueño de Dios para 8 billones de personas, 160,000 aquí en nuestro escondido. Y si le hemos fallado al Señor, lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos. Si le hemos fallado al Señor porque hemos estado obsesionados con nuestro sueño y hemos sido negligentes al sueño de Dios, lo mejor que podemos hacer es reconciliarnos con Él en lugar de pretender que todo está muy bien. Iglesia, en lugar de pretender, usemos lo que tenemos para servir a Dios. Usemos lo que el Señor nos ha dado para servir a Dios. Yo creo que Dios todavía tiene mucho que hacer por medio nuestro. I believe that God still has much to do through us.
Este ministerio apenas tiene 10 años y vamos a estar aquí hasta no sé cuándo, hasta que el Señor venga. Vamos a seguir desarrollando ministerio. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿cómo podemos a trabajar? ¿Cómo ponemos a trabajar tanto potencial? ¿Cómo ponemos a trabajar tantos recursos? ¿Cómo podemos a trabajar tanto talento en unidad para el engrandecimiento del reino del Señor? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Honestamente, yo creo que en los próximos años vamos a ver un crecimiento de influencia espiritual en nuestra comunidad. No por nuestros números o nuestra mucha actividad, sino por un mover del Espíritu de Dios. No puede ser de otra manera. No podemos buscar atraer a las personas con algo artificial, con algo superficial. Allá afuera tienen Hollywood, allá afuera tienen social media, allá afuera tienen AI. ¿Tú crees que van a venir a nuestras reuniones y se van a impresionar? No. ¿Sabes qué es lo que pueden ellos comenzar a ver? Nuestro amor. ¿Sabes qué es lo que ellos pueden comenzar a sentir? Nuestra compasión. ¿Sabes qué es lo que ellos pueden recibir? Nuestro interés, nuestra atención. Y sabes que para hacer eso no los necesitas traer aquí. No los necesitas traer aquí. Más bien necesitas tú estar dispuesto a estar allá. A estar allá. Con tu familia. Con tus amigos. ¿Cuántas mujeres tienen amigas? Levanten su mano las mujeres que tienen amigas. Unas cuantas nada más. Bájenla, por favor. A ver. ¿Cuántos hombres tienen amigos? De esos buenos amigos, levanten su mano. Ok, qué bueno. Gracias a Dios. Todos esos que vinieron a tu mente, con ellos hay que pasar tiempo. Si no levantaste tu mano, entonces es tiempo de empezar a pensar: ¿cómo puedo empezar a invertir en las demás personas? Estamos ocupados, bien ocupados. Esa era la iglesia de Sardis, era una iglesia ocupada y que tenía feria. Yo no quiero atreverme a decir que la iglesia en América está muerta, pero sabes que algunas de las características de la iglesia en América es precisamente eso. Somos ricos, tenemos mucho dinero, muchos recursos. Esa es nuestra caída muchas veces. Tenemos mucho, queremos más. En las iglesias hemos creado espacios en donde es fácil estar dentro de las murallas y pensar que somos impenetrables, que nada puede entrar de esa cultura aquí. Adivina qué, la cultura ya está aquí. Y hemos intentado competir. Nosotros celebramos una mejor versión de Halloween. Nosotros celebramos una mejor versión de Navidad. Nosotros celebramos una mejor versión de esto y lo otro. ¿Sabes qué? La cultura con una pizquita de espiritualidad. Y se vale. Si queremos usar todos los medios necesarios para alcanzar a las personas que están lejos de Dios. Pero cuando eso es lo único que hacemos y no sabemos pasar tiempo con personas que no conocen a Jesús, van a venir a nuestros parties, van a venir a nuestras celebraciones, van a venir a nuestras actividades, pero no van a venir a Jesús. Y tú y yo queremos que las personas vengan a Jesús. Pero tú y yo tenemos que empezar a ir a donde están ellos. Pasar tiempo con ellos. Comer con ellos.
comer con Zaqueo, ¿te imaginas? Bájate de ahí, Zaqueo, que voy a ir a tu casa. Se sorprendió tanto que se bajó del árbol así rapidito y fue a preparar la mejor cena, porque venía el Señor a su mesa. ¿Cuándo la gente se va a sentir así? Cuando nosotros les digamos: oye, quiero pasar tiempo contigo, podemos comer, podemos tomar un café juntos, y que digan: wow, esta es una bendición. No, pero estamos cerrados completamente a eso. No tenemos tiempo para eso. No tenemos ilusión para ello. Dios nos ha equipado con un tremendo potencial. Y lo que Dios le dice a la iglesia de Sardis, así como nos dice a nosotros, es que no nos olvidemos de nuestra misión. Por eso el Señor dijo en el versículo 2: reaviva lo que aún es rescatable en ti. Pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de mi Dios. En otras palabras, Sardis, todavía tienes mucho por hacer. Todavía tienes mucho que dar. Todavía tienes mucho que compartir. Y yo siento que lo mismo el Señor nos dice a nosotros. La iglesia de Sardis, podemos darnos cuenta inmediatamente que no sufría por presiones internas, no había falsa enseñanza. La iglesia de Sardis, como podemos ver, no sufría por presiones externas. El imperio no estaba persiguiéndola. Más bien la iglesia de Sardis estaba sufriendo una crisis del corazón. Y tú y yo sabemos lo que son esa clase de crisis en el corazón, si en algún momento alguien no lo ha rompido. Si en algún momento alguien nos ha quedado mal. Y ha pasado la situación y se han buscado enmendar las cosas, pero tú no puedes pasar de ese dolor, de esa herida, de ese momento en el que te sentiste humillado porque alguien dijo, hizo algo que a ti te dañó a lo más profundo, y a mí, si me la hacen, jamás se me olvida. Imagínate si fuéramos cazadores y viviéramos 4000 años atrás. Y vamos a ir a cazar. Lo que tú necesitas son personas que estén dispuestas a ir a cazar contigo, a ir a protegerte, a ir a entregarse por ti. Y tú necesitas hacer lo mismo por las demás personas. Estos cazadores tenían una misión en mente: alimentar a su familia. Nosotros tenemos una misión mucho más grande: darle a la gente el pan de vida. Y el Señor no nos llama cazadores, el Señor nos llama su ejército. Hemos sido reclutados para servir en el ejército del gran rey, que no pelean con espadas o pistolas, bombas, sino que comparten el mensaje del Señor con devoción, sin temor, y avanzan juntos. No nos distraigamos, mis hermanos. No perdamos nuestra pasión por Jesucristo y su misión. Esa es la historia de muchos cristianos. La historia de que en un tiempo hacía y deshacía, y conocí y supe y experimenté, y ahora por eso, en lugar de pretender, valoremos lo que hemos recibido de parte de Dios. Y uno de los grandes regalos que tú y yo hemos recibido de Dios es la oportunidad de vivir en grande para su gloria. Esa es una oportunidad especial. Esa es una oportunidad genial. En grande, di conmigo: en grande. No en pequeñito, no en diminutivo, no en chiquitito, no, en grande para la gloria del Señor. ¿Tú piensas que Dios es egoísta porque
te quiere extirpar de tus sueños. No, Él te quiere dar uno más grande. Tú piensas que Dios es patético porque quiere arrebatarte lo que tienes y lo que tanto atesoras y valoras. No, Él te quiere dar más. Por eso el Señor le dice a esta iglesia en el verso 3: así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré, dice, sobre ti como un ladrón. Dicho de otra manera, todos sabemos, espero que lo tengamos claro, nadie sabemos cuándo llegará nuestro fin. Nadie sabemos cuándo vendrá el Señor por su iglesia o cuándo vamos a colgar los tenis así, de repente. Se acabó, tan. Este es el día importante. Y mañana va a ser el día importante. Y el día que sigue será el día importante. Cada día en el presente es importante, porque puede ser nuestro último, y lo que hagamos hoy en el presente es lo que va a ser un eco en la eternidad. Por eso tenemos que caminar cerca del Señor. Sabes, aparentemente la mayoría de los miembros de la iglesia de Sardis vivían pretendiendo tener una relación cercana con Dios, pero no era cierto. Sin embargo, había un pequeño remanente. Siempre hay un pequeño remanente, ¿ok? Siempre. No importa qué iglesia sea, siempre hay un pequeño remanente. En esta iglesia de Sardis había un pequeño remanente que caminaba con el Señor. Versículo 4: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Esos creyentes tenían una reputación genuina delante del Señor, porque esos creyentes vivían en santidad. Esos creyentes se habían vestido de la santidad del Señor. Esos creyentes no se habían dejado contaminar. Esos creyentes todavía estaban apasionados por Cristo y por su misión. Esos creyentes todavía amaban a la iglesia más allá de sus paredes, más allá de sus reuniones, más allá de sus actividades y sus programas. Estas personas amaban a servir con aquellos que estaban vendidos a la agenda de Jesucristo. Y eran unos pocos, no eran muchos. Pero así como el Señor miraba la superficialidad de la gran mayoría, así miraba la pureza de unos pocos. Verso 5: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mis hermanos, esta es la clase de reputación que nosotros queremos cuando estemos frente al Señor. Que Él mismo les diga a todo su ejército de ángeles: este es mi amado, esta es mi amada. Por él, por ella yo he dado mi vida, y él y ella por mí también han entregado la suya. Esa es una reputación eterna. This is the kind of reputation that we want. Versículo 6, luego dice el Señor muy enfáticamente, mismo mensaje una y otra vez: el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy más que nunca tenemos que escuchar la voz del Espíritu de Dios.
para vivir un cristianismo auténtico. Porque en la actualidad estamos siendo tentados a vivir un cristianismo muy artificial. Con los avances de la tecnología, las redes sociales y AI, hoy muchos cristianos alimentan su vida espiritual de manera muy artificial. Hoy es posible escuchar sermones de pastores que nunca conocerás y nunca les extenderás la mano ni les podrás dar un abrazo. Hoy es posible cantar alabanzas sin asistir a la congregación de los santos. Y también es posible asistir a la iglesia en pijama desde la comodidad de tu sala. Pero eso no es lo más grave. Pues con la llegada de la inteligencia artificial, muchos pastores están evitando el trabajo serio que requiere la predicación. Pues con la ayuda de ChatGPT pueden crear sermones sorprendentemente buenos en solamente unos segundos. Mis hermanos, todo esto indudablemente está provocando que el cristianismo del siglo XXI sea cada vez más artificial. Y tenemos que tener cuidado. Porque la tecnología, las redes sociales y la inteligencia artificial ciertamente pueden ser herramientas muy útiles, pero jamás van a poder reemplazar la unción del Espíritu Santo, jamás van a poder reemplazar la comunión de los santos y jamás van a poder reemplazar la pasión de una congregación comprometida con Jesús y su misión. Tú y yo hemos sido llamados a ser una iglesia viva. Let's be a living church. No nos convirtamos en una versión moderna del cristianismo muerto que vivía la iglesia de Sardis.